Muy bien, en esta noche me permito extender un cordial saludo a todas las personas que nos honran con su presencia, como también a todos los amigos que en este momento tienen la oportunidad de escuchar este precioso mensaje. Estamos en una serie titulada Así dice la Biblia. En esta noche nos vamos a permitir estudiar un tema sumamente importante que se titula Dios paga sus obligaciones. Este tema es sumamente interesante y conviene que todos abramos la palabra de Dios a fin de poder comprender cada una de estas enseñanzas que la Biblia nos ofrece. Vamos a desarrollar este tema con especial atención, con la compañía del Espíritu de Dios que nos ilumina en esta oportunidad. Voy a inclinar la cabeza, me voy a permitir pedir la dirección de Dios. Querido Dios, te damos gracias porque nos permite abrir tu palabra. Ahora que tu santa palabra se encuentra abierta delante de tu presencia, invocamos que tú nos enseñes. También suplicamos, Señor eterno, para que seas tú el que abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender a fondo las verdades de este bendito y santo libro. Gracias porque tenemos la certeza que tú en tu infinito amor y tu misericordia cubre las necesidades de tus hijos y paga sus obligaciones cuando tus hijos no encuentran medios cómo cubrirlas. Toda esta bondad, todo este caudal de misericordia es parte de la grandeza y del amor para con nosotros. Oramos pidiendo, Dios eterno, que bendiga a cada uno de los oyentes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a iniciar en el capítulo 22 y el versículo 26 del libro de Proverbios. Y dice el versículo 26, no sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Aquí está el primero de los versículos, o los versículos que tienen connotación con el tema de esta noche. Y dice la Biblia así: no seas de aquellos que se comprometen, no sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieses para pagar, ¿por qué han de quitar la cama de debajo de ti? Parece que este versículo no es muy entendible en nuestros días, pero me voy a permitir explicar sobre este tema. La Biblia en sí prohíbe a sus hijos, o por lo menos los insta a que no incurramos en obligaciones, en deudas, en obligaciones que se conviertan en una dificultad para vivir. En el libro de los Proverbios, que es este que estamos leyendo, encontramos en este versículo donde se nos hace la advertencia: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Ahí está el interrogante. ¿Por qué? Siempre en la Biblia encontramos instrucción para la vida en todos los temas, o casi en todos. Dios no ha querido dejar vacíos. Sabía plenamente que las deudas era una parte de las
dificultades para sus hijos. Por lo tanto, quiso iluminarlos. Salomón, un hombre que adquirió sabiduría de parte de Dios, un hombre que fue bastante estudioso, nos hace una interrogante. ¿Por qué? Nos dice así: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiador de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Este consejo que nos hace, o esta prohibición de manera directa, a través de Salomón, de aquel hombre sabio, nos está diciendo Dios de manera particular a usted, don Pedro, y a usted, don Juan, don Ernesto, como se llame. Y esto es como si le dijera de manera directa: escuche, Ernesto, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tiene con qué pagar. O sea, escuche, Ernesto, no se meta usted en deudas, ni de manera directa, ni como deudor solidario. O sea, no adquiera deudas, ni como deudor directo, ni como solidario, si no tuvieres cómo pagar. Aquí hay una excepción, o hay una salvedad: si no tuvieres para pagar. Puede suceder que una persona con una solvencia económica bastante sólida pueda adquirir algunas obligaciones crediticias, o sea, endeudarse, porque su capital supera con creces el monto de la obligación. Pero en el evento en que esto no ocurra así, es una falta de responsabilidad y está entrando en enormes dificultades que más tarde le van a robar la felicidad. Entonces, aquí el consejo de Dios es que no adquiramos ninguna obligación crediticia si no disponemos de un capital suficiente que pueda respaldar con creces esa obligación. El sabio Salomón hace un interrogante: ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, ¿por qué se le tienen que llevar la cama donde usted duerme? Por la imprudencia de entrar en obligaciones que no puede cumplir. Eso es más o menos lo que quiere en este momento enseñarnos la palabra de Dios. Así que cuando la persona adquiere una obligación crediticia, o sea, suscribe un título valor, ya sea en nuestros días un cheque, una letra o un pagaré, ya sea como deudor directo o como deudor solidario, o sea, como fiador, como dicen popularmente, en ese mismo momento usted adquiere una deuda de manera obligatoria, una deuda que lo obliga a tener que responder, ya sea porque usted tomó el dinero en sus manos o el bien, o ya sea porque otra persona lo tomó pero usted lo respaldó como garante de esa obligación. Si es garante de esa obligación, ya está obligado
jurídicamente a responder por la misma. Entonces no puede llegar la persona después decirle al juez que vaya a ejecutar el juicio: yo no me gasté ese dinero, el que lo gastó fue mi amigo Ramón, porque el juez no tiene absolutamente nada que ver con quién gastó el dinero, ni en qué gastó el dinero, ni qué hizo con el mismo, sino que usted tiene una obligación adquirida, una obligación que aceptó mediante la suscripción de un título, valor, llámese letra de cambio, llámese cheque, llámese pagaré, o porque en presencia de autoridad competente aceptó una obligación, y esa obligación y ese escrito o acta compromisoria o de aceptación presta mérito ejecutivo. Ya con esos documentos, cualquiera de ellos, el juez inmediatamente que se tiene una deuda respaldada por alguno de esos títulos, el juez libera una orden que se llama mandamiento de pago, y entonces ya viene lo siguiente, que es en el desarrollo del proceso, que termina con una sentencia persiguiendo los bienes que tenga el individuo que haya suscrito esa obligación. Como Dios conoce el principio y el fin, porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, entonces quiso advertir en todos los tiempos, nos ha querido ayudar en este asunto. Ya teniendo este esquema, ¿cómo es el asunto? Cuando la deuda se suscribe, el juez no tiene compasión absolutamente de nada, porque en derecho no se maneja la equidad ni se maneja con el corazón. El derecho se maneja con las normas jurídicas. Como se maneja con las normas jurídicas, la persona así no tenga absolutamente nada más que su vivienda, si no tiene otra cosa para responder, entonces el juez ordena el embargo, secuestro y posterior remate del bien, y la casa paga la obligación, y la persona tiene que salir con sus hijos, con su esposa, a la calle a buscar algún medio de cómo subsistir, pero ya no puede vivir plenamente con sus goces naturales que tenía dentro de su vivienda, porque ha perdido su dominio, porque un juez de la República ya ha ordenado el remate de la misma y alguna persona tuvo que comprarla para cubrir la obligación, o la obligación misma, el acreedor se ha quedado con ese bien. Es así de duro el asunto, y por eso Dios no ha querido que sus hijos queden en el vacío o en un limbo acerca de estos aspectos, y ha querido también darles mucha luz en esto. Por eso, apreciados hermanos, todos aquellos que buscan la palabra de Dios, tengan muy en cuenta esta enseñanza, porque este asunto es de mucha trascendencia en la vida de todos nosotros. Una obligación mal adquirida puede cambiar el rumbo definitivo para siempre de su vida y traer toda la ruina y la desgracia de ahí en adelante. O sea, el antes y el después, antes de haber suscrito la letra, el cheque o el pagaré, o el acta compromisoria ante autoridad competente que le reconociendo una obligación, y el después. El antes, cuando usted tenía el goce de sus bienes, y el después,
cuando perdió todo el goce de los bienes. Esto es sumamente doloroso para una familia que se ha acostumbrado a vivir bien y después quedar en la desgracia. Bueno, hasta aquí el panorama es un poquito triste, oscuro y bastante pesado. Esa es una realidad. Pero vamos a seguir adelante porque Dios también ha hecho provisión en aquellos eventos de aquellas personas que a veces por algunas circunstancias de la vida han incurrido en obligaciones y que no se pueden pagar, y la misericordia de Dios también nos ofrece una buena oportunidad. Veamos lo que la Biblia nos enseña en el versículo 23 del capítulo 18. Capítulo 18, versículo 23 del Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo aquí nos ilustra, nos enseña cómo eran las cosas en su época con los deudores. En nuestros días, las obligaciones de préstamos solamente persiguen bienes. Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo, las deudas tenían connotación penal, o sea, los códigos de la época de nuestro Señor Jesucristo, las leyes romanas y las leyes del pueblo de Israel, condenaban con prisión a las personas que tenían una deuda civil. Cosa que era sumamente complicado, porque no solamente que pagaba con sus bienes, sino también que tenía que ir a una cárcel para pagar sus deudas económicas. Veamos lo que dice aquí el Señor Jesucristo, pero no solamente pagaba con cárcel, sino también que tenía que pagar con los hijos. Así estaban las leyes cuando vino el Señor Jesucristo. Y Jesucristo no se opuso a esas leyes, simplemente las quiso explicar de cómo sucedían también en su momento. Quiso explicar mediante una parábola, haciéndoles ver cómo son de duras las obligaciones y cómo son duras las deudas, para hacer una comparación de las enormes deudas que tenemos con Dios y cómo Él nos las perdona y cómo debemos nosotros también de ser con nuestros semejantes. Ese fue, digamos, la entonación de esta parábola, el propósito de esa parábola que vamos a leer. Entonces voy a permitirme darle lectura, y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es mucho dinero, 10,000 talentos. Pongámosle 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos. Pongamos una cifra así. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Era muy duro deber dinero en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque las leyes, o sea, las normas jurídicas de nuestro país han mejorado en este aspecto en cierta forma a favor del deudor, de todas maneras, la situación sigue siendo muy engorrosa, muy dolorosa y muy difícil para el deudor. Y siempre el acreedor tiene muchas ventajas jurídicas sobre el acreedor. En la época de nuestro Señor Jesucristo, el hombre era vendido por la deuda. Cuando no había otros bienes, no había más que quitarle, a veces la persona prefería no mandarlo a la cárcel y más bien venderlo, para que con el dinero de la venta de ese sujeto se pudiera él beneficiar, o sea, tratar de resarcir esa
esa deuda, ese dinero que estaba allí como capital cesante, muerto, y que no lo había podido rescatar. Entonces, para resarcir esa obligación a su favor, lo primero que solicitaba era que vendieran al sujeto. Pero era una cosa sumamente dura, porque se ponía en venta el sujeto y se ponía en venta la esposa. Entonces, la esposa la podía comprar cualquier persona que quisiera adquirirla, de pronto por sus virtudes, por su belleza, por sus actitudes. Todas estas cosas podrían llenar requisitos para que pudiera ser vendible, y el hombre quedaba vendido a una persona y ella quedaba vendida a otra persona. Pero los hijos también se podían vender, y los hijos se le podían vender al que quisiera comprarlos. Así que la familia se desmembraba completamente, porque el esposo era llevado a algún lugar, vendido como esclavo. Por eso dice la Biblia que el que debe a alguien es esclavo de ese sujeto. O sea, es esclavo de esa persona a quien le debe, naturalmente. Entonces, a pesar de que la ley de la esclavitud quedó abolida, y que ya en este momento no se llevan a sus hijos a la plaza de mercado para venderlos y horadar su oreja o su nariz y ponerle de pronto un brazalete y arrastrarlos como esclavos, ya no estamos en ese tipo de normas. Mas sin embargo, las cosas no difieren mucho, y ya pronto les voy a explicar por qué. Así que era muy difícil para una persona saber que iba a ser vendido, iba a ser llevado a cualquier latitud del territorio de su país o a otro país. Podría vendérsele también a un extranjero, como fue vendido José por sus hermanos. La venta de personas era muy común. Incluso el mismo Señor Jesús fue vendido por 30 monedas. José fue vendido también. Y en la época bíblica, la venta de personas estaba a la orden del día. Qué castigo tan enorme, que yo creo que puede superar el dolor de la muerte, el tener que ver que su niño, su recién nacido, el infante, el que hasta ahora tiene 1 mes o 2 meses de nacido y que con su sonrisa le trae tanta alegría al hogar, tiene que ser vendido y llevado a cualquier hogar para cubrir la obligación. Que su niña, que ya está desarrollando una edad de infancia temprana, de infancia tardía, o en una edad de pubertad, cada una tiene que ser llevada a diversos lugares, y así sus hijos, a tal punto sus hijos varones, que quedaban la familia, como dije antes, diseminada, fragmentada, dispersa, sin núcleo. Se perdía el núcleo familiar, se perdía la armonía, la estabilidad, y las emociones y las esperanzas de un hogar quedaban en desgracia absoluta. No había allí ilusiones de vivir en esas condiciones. Qué desgracia, qué tristeza, qué dura era una obligación en la época de nuestro Señor Jesucristo. Le pidió Dios a sus hijos, a su pueblo, que no se metieran en deudas. Así eran las cosas. Voy a permitirme leer un poco más este versículo. Y dice así. Vuelvo a leer desde el 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Voy a explicar la parte final. No solamente se vendía el padre de familia, o sea, el príncipe del hogar y la reina del hogar. Se vendían los hijos, como dije antes, pero además de eso, como la deuda era grande, se podían vender todos los bienes. O sea que a aquellas personas se les podía vender. Ahora hay algunos bienes que son inembargables, como por ejemplo la cama, la estufa. No se le puede embargar a una persona la estufa donde cocina, no se le puede quitar, ni se le puede embargar el salario mínimo cuando tiene que estar sosteniendo pues una familia, o por lo menos es lo mínimo con lo que puede subsistir. Se puede embargar lo que sigue del salario mínimo, con excepción de alimentos y otras obligaciones que son demasiado rigurosas, pero no por cualquier obligación se le puede ahorita embargar el salario mínimo. Entonces, también la persona en esa época se le despojaba de todo, absolutamente de todo, incluso de la cama, como dice allí. No existían estos derechos que tratan de proteger al individuo, o sea, la integridad, la dignidad de la persona, los derechos que tenemos nosotros ahora como derechos fundamentales y otros. Nos ha permitido que se respeten ciertos bienes y que no sean embargados para la subsistencia, como también se puede proteger la vivienda mediante la afectación a patrimonio familiar o a vivienda familiar, teniendo en cuenta que solamente el patrimonio familiar constituye una protección hasta cuando los hijos tengan 18 años y ya puedan suscribir el levantamiento de esa afectación. Esos sistemas que tenemos ahora no existían en esa época y se podían embargar todos los bienes, pero no era un embargo con las normas jurídicas de ahora. Las cosas eran con atropello, con abuso. Era una cosa muy diferente como las leyes han evolucionado, porque en la época de Jesucristo el atropello estaba a la orden del día, como por ejemplo el caso de nuestro Señor Jesucristo, que fue capturado sin una orden judicial, solamente por la voluntad de los sacerdotes, por la voluntad de unas personas que no administraban justicia, pero ellos se hacían la justicia por su propio medio y ordenaron la captura, y luego hicieron una acusación irregular delante del gobernante. Miremos entonces cómo continúa esto. Y dice así: y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, se vendía todo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí vemos cómo cuando se presenta este fenómeno tan difícil de superar, inmediatamente también, después de darse esta circunstancia tan dolorosa, tan difícil, este señor toma una determinación humillante. La Biblia dice que el deudor se arrodilló, literalmente, allí delante de su señor, o sea, de aquel que le había prestado el dinero. Se arrodilló, o no sé cómo había tomado esta obligación, pero era una deuda, no sé si era en especie o había sido en efectivo, pero había adquirido una obligación. Y él se arrodilló delante de él y le dijo así, escuchemos bien. Y dice: entonces aquel siervo postrado, o sea, se colocó allí de rodillas y colocó la cabeza quizás hasta la tierra, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Es allí donde aquel hombre, quizás con muchas lágrimas y ya destrozado de ver la situación que le esperaba, cómo sus hijos y cómo su hogar se iba a diseminar, a fragmentar, a destruir, una familia que quedaba desmembrada por completo, no tenía esperanzas de nada, porque la deuda era muy grande. Entonces, allí suplicándole, humillado hasta lo máximo, hasta lo sumo, se acercó a este señor y llorando allí, suplicándole allí, encontró que le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, le perdonó todas las, y le soltó, y le perdonó la deuda. Esto indica aquí la parábola que ya el sujeto estaba preso, ya había sido encadenado por el que lo iba a vender. Y allí encadenado, allí ya estando en manos del acreedor, se humilló a tal punto que este individuo le suplicaba que le dejara y que él le iba pagando, y poco a poco que tuviera paciencia y él le pagaría toda la deuda. Entonces aquí es donde viene la misericordia de aquel señor. Y el Señor, dice la Biblia, le soltó, le quitó las cadenas, lo soltó, lo dejó en libertad. Bueno, quedó perdonada y le perdonó la deuda, o sea, le perdonó toda la deuda, 10.000 talentos. ¡Qué cantidad enorme! Es mucho, porque el talento era lo máximo. Entonces, 10.000 talentos, esto es incalculable, es una cifra sumamente grande. Le perdonó todo y este hombre quizás volvió y abrazó a su esposa, a sus hijos, se regocijó con ellos y lleno de alegría, de felicidad, porque su hogar continuaba incólume, también porque no tenía que ir quizás como esclavo a algún lugar y de pronto incluso hasta la cárcel. Entonces, estando en esa situación de alegría, de gozo, de felicidad, porque ya había superado el tremendo impasse, se le presenta un asunto como elemento probatorio, como elemento de probar su conciencia y también su generosidad. Este problema que se presenta aquí, o no un problema, esta situación que se presenta, sí es bien desacorde con lo que él acaba de recibir. Aquí dice la Biblia, versículo 27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miró ese señor en una condición tan ruina, tan desgraciada, que determinó perdonarle la deuda. Y el versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, a otro amigo de él, a una persona que era consiervo de este señor, o sea, era otro igual a él, que le debía 100 denarios, eso era muy poquito, eso es como usted deber 100.000 millones y que alguien le deba 500.000 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, vea que el mismo caso que él tuvo se le presenta con otra persona, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le decía este señor, humillado, arrodillado, allí suplicaba. Este señor allí, postrado, le suplicaba que le perdonara, que le perdonaba, que él le pagaba todo lo que le debía. Y era poquito lo que le debía, 100 denarios. Pero por esos 100 denarios lo estaba ahogando, dice aquí. Le ahogaba diciendo: págame lo que me debe, no le dejaba la vida en paz. Pero como no tuvo la misericordia que tuvo su acreedor, entonces dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vean ustedes qué tipo tan desconsiderado, qué persona tan tremenda. Esa persona puede ser usted o puedo ser yo, mi apreciado amigo. Hay que mirar bien y abrir los ojos,
para no llegar nosotros a estar ahogando y acosando a aquella persona que nos debe algún dinero, y mientras nosotros estamos debiendo más, y Dios en su infinita misericordia nos ha querido mantener saldados de esas obligaciones por su bondad y su amor. Aquí vamos a entrar en lo que realmente significa esta parábola, lo que es. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este individuo, en lugar de tener misericordia como habían tenido con él, entonces cogió camino y se fue para donde los ancianos del pueblo de Israel, para donde los jueces, y con 2 testigos, porque allí no existía todavía el contrato civil. El pueblo de Israel, generalmente aquellas personas hacían los negocios a través de 2 testigos o 3 testigos, y la palabra, generalmente ese era el contrato. A veces hacían unos pactos y colocaban un mojón, o sea, un monumento, unas piedras o algo que trajera memoria, pero ellos eso lo tenían, eso era una norma jurídica, eso era ley para las partes. O sea, el acuerdo que tomaban esas personas, que le prestaba el dinero o le quedaba debiendo algún dinero por la compra de algunos animales o de algún terreno, allí cuando se pactaba ese negocio, aunque no se suscribiese un documento, o sea, no existiera el contrato de promesa de compraventa o el contrato directo de compraventa, de todas maneras ese pacto, ese compromiso constituía ley para las partes y era una norma jurídica. Esto ya los jueces de Israel en ese entonces, o los romanos, ya lo hacían cumplir con ley. Ya los soldados, cuando llegaban los testigos y acusaban a la persona de que sí era deudor, ya llegaban y se llevaban a la persona detenida y se iba para la cárcel. Así que este señor no tuvo compasión, sino que se fue y lo acusó y se lo llevaron para la cárcel. Vean ustedes, vamos en el versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero se viene aquí un problema gravísimo, gravísimo para aquel individuo que mandó al otro a la cárcel, aunque allí en la cárcel no se suplía de nada, solamente le estaba cobrando una venganza, porque ya esto era hacerle un cobro de manera vengativa, de manera inhumana, de manera insensible. Pues si no tenía cómo pagarle, lo normal era, bueno, pues si no tiene cómo pagarme, pues no me pague. Pero ¿cómo lo va a mandar a la cárcel sabiendo que iba a dejar una familia destruida y que a él también lo iba a dañar la cárcel? Entonces ese no era el buen camino. Sin embargo, este sujeto sí lo hizo en esas condiciones. Le faltó misericordia y tenía muy poca memoria, porque la Biblia dice, y saliendo así, o sea, entonces dice aquí el Señor de aquel siervo, a ver, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, o sea, en el acto prácticamente, le acababa de perdonar. Según el versículo 28, no hubo mucho tiempo, no transcurrió muchos años, no transcurrieron muchos meses, ni siquiera muchos días, desde que a él le habían perdonado hasta cuando él tuvo que encontrarse con otro caso muy similar al que le acababa de ocurrir. Así que dice la Biblia aquí, saliendo, o sea, acabando de ser perdonado, acabando de recibir el perdón, acabando de restituir prácticamente su familia, que ya tenía una orden para ser vendida, y él mismo también. Entonces, acabando de recibir semejante regalo, que de verdad que no tenía con qué pagar, con cómo comparar tanto bien, era imposible pagar tanto bien que este señor le hacía, y saliendo encontró a este deudor que le debía nomás 100 denarios y lo mandó directo a la cárcel. Ahora sí tenemos aquí el cuadro. Allí los amigos de él, otras personas que también conocían al pobre, que llorando le suplicaba que le perdonara y este no le perdonó, se llenaron de disgusto. Aquí entraron emociones. Vieron que él había sido perdonado, pero que éste no le había perdonado. Inmediatamente los amigos, los consiervos o los conciudadanos de él,
que conocieron este episodio, este hecho, se fueron inmediatamente y le comunicaron a este señor grande y poderoso, a este rico archimillonario, porque para que le debiera 10.000 talentos era una persona sumamente poderosa económicamente. Y llamaron a ese gran señor y le dijeron: mire lo que acaba de suceder. ¿Recuerda al señor fulano de tal que usted le perdonó 10.000 talentos? Una obligación de 10.000 talentos. Pues cuando él salía aquí de su casa, inmediatamente se encontró con otro sujeto que le debía 100 denarios. Y en lugar de perdonarle, después de que le suplicó que le perdonara porque no tenía medios económicos para poder cubrir esa obligación, entonces salió directo hacia los jueces y allí lo acusó con los testigos y allí lo mandó, fue para la cárcel. ¿Cómo así es el asunto? Esto está muy grave. ¿Qué pasa con este señor? Pues que inmediatamente se llena de disgusto, se llenó de ira contra este individuo, de verlo cómo era de inexorable. Después de que él había estado exhausto en unas tremendas obligaciones, cómo iba a llegar a ese estado. Entonces, llamándole su señor, el versículo 32, estoy leyendo. Entonces, llamándole su señor, el hombre rico, le dijo: siervo malvado. Vea usted que aquí ya le hace un señalamiento directo, le imputa un calificativo como un siervo malvado, o sea, era un tipo de mala fe. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vea usted este interrogante que le hace. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Este tipo no le quedaron palabras. Aquí la Biblia no menciona que este hombre tuvo palabras. Este tipo enmudeció. El versículo 34 ya toma aquí este hombre una determinación bastante fuerte. Entonces su señor, enojado, dice el versículo 34, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Como vio que él no tuvo compasión, entonces lo entregó a los verdugos. Los verdugos eran unos individuos que tomaban a las personas y los latigaban, 40 latigazos. Muy pocas personas podían sobrevivir de los 40 latigazos. La mayoría morían. Por eso, en algún momento se reunieron los dirigentes de Israel al ver que la mayoría morían por los latigazos y dijeron que era mejor darle unos 39 o 38 latigazos y no llegar a los 40, porque muchos no los resistían y se morían, porque los latigazos eran muy fuertes. El apóstol San Pablo le tocó en algunas oportunidades recibir los latigazos, pero no fue porque era un acreedor de alguien, era porque seguía a nuestro Señor Jesucristo, y por eso él dijo: yo sí tengo las estigmas, o sea, las marcas. Yo sí tengo las marcas de Jesucristo, o sea, llevaba las estigmas porque había sufrido los latigazos que había recibido. Se lo entregó a los verdugos para que le dieran látigo y luego lo mandaran a la cárcel, y de allí no salía hasta que, como dijo el Señor Jesucristo, hasta que pagara el último cuadrante. Entonces, el versículo 35, el Señor Jesucristo aquí da la explicación o el desenlace de esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así está establecido en la palabra de Dios. Esta parábola es de mucha importancia. Bien, aquí el Señor Jesucristo está haciendo dos cosas. Una, nos está dando a conocer cómo era que se pagaban las deudas en esa época, porque la parábola está exactamente ligada a cómo eran los hechos, para que las personas que escuchaban se dieran cuenta exactamente. Él está haciendo referencia o ha querido señalarnos o enseñarnos con esta hermosa parábola cómo Dios nos perdona a nosotros la magnitud de pecados que nos tienen condenados a destruirnos a nosotros, a nuestros hijos, y desmembrar por completa nuestra existencia, pero que Dios en su infinita misericordia nos perdona.
Y nosotros hemos ofendido a Dios terriblemente con la desobediencia. Pero a nosotros alguien nos hace un mal y queremos entonces destruirlo, acabarlo y llevarlo hasta los confines con todo lo que podamos, o todo lo que esté a nuestro alcance, inclusive conseguir a otras personas que se unan a nosotros para alcanzar mayores fuerzas y hacer una destrucción más rigurosa contra el sujeto que nos ha ofendido. Dios no quiere eso, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo. Pero el tema en esta noche es efectivamente sobre la deuda, sobre las obligaciones, y no me voy a salir del mismo, así que solamente quise hacer ese tipo de referencia. Bien, hemos ido aquí indicando cómo es desgraciada la vida cuando se entra en obligaciones difíciles de poder cubrir, sobre todo cuando no se tiene los elementos que se puedan convertir en efectivo y poder pagar. O sea, esto es que no hayan activos fijos para convertirlos en activos corrientes, o que no existan activos corrientes tampoco para poderlos entregar a aquel que se le debe. Es allí cuando la persona pierde todo lo que se llama liquidez y queda ilíquido por completo, porque se le terminan los activos corrientes, los activos fijos, y no tiene cómo cubrir la obligación ni quien pueda ayudarle. En esos casos la desgracia es eminente, y es por eso que Dios le advierte a usted, a mí y a todos los que estamos en este bendito y santo camino, para que no incurramos en este tipo de comportamientos de adquirir deudas, obligaciones innecesarias, o aunque sean necesarias en su momento, pero que no haya cómo responder por ellas. Vamos ahora al capítulo 4 de Segunda de Reyes, y vamos a mirar aquí cómo Dios, en su infinito y santo amor, pagó la obligación de una mujer que estaba en esas condiciones como las que habló nuestro Señor Jesucristo en la parábola. Y el mismo Dios del cielo, el Dios que usted en este momento ama, adora y sigue y le sirve, y el mismo Dios que estamos predicando en este momento, ese Dios bendito, santo, justo y bueno, pagó la deuda de una persona. Esto para darle a usted una luz de esperanza, para que nosotros nos podamos nutrir de estos hermosos consejos, de estas hermosas enseñanzas, de la manera maravillosa como Dios se hizo presente ante una deuda y la pagó Él mismo con su propia mano. Veamos que esto parece una locura, lo que estoy predicando, pero es una verdad auténtica, registrada en la palabra de Dios, está en estos registros bíblicos, para que usted y yo podamos agarrarnos, prendernos de esta bendita y santa verdad, que no es una promesa, es un hecho real. Entonces podamos apropiarnos de estas realidades y aplicarla en su situación, o en mi situación, o en la situación de cualquier ciudadano que se encuentre en circunstancias de esta naturaleza. Qué bonito es Dios en su manera de actuar, en su manera de comprendernos, en su manera de responder a sus hijos en los momentos de dificultad. Dios es grande, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo. Vamos a leer aquí. Una mujer, dice el versículo 1 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Qué dura situación, qué cosa tan terrible. Cuando un hijo era llevado como siervo, era llevado como esclavo, era un esclavo. Al ser llevado como siervo, allí no tenía salario. Esa persona no tenía ningún derecho absolutamente de nada. Los derechos civiles todos quedaban extintos. Esa persona no tenía derecho a protestar nada, es decir, no podía decir respecto a cómo debía ser su alimentación, qué ropa tenía que vestir, qué día tenía que descansar.
cuánto iba a ser su salario. Todos esos derechos quedaban extintos. Era una persona sometida a cualquier régimen. El castigo que recibieran latigazos y la persona podía ser marcada como una bestia para que su señor supiese quién era el dueño, para poderse distinguir, para poderlo ubicar, para poderlo controlar también. Eso era le podía colocar cadenas, incluso lo podía matar y no tenía castigo. Eso era una desgracia. Si era una mujer, podía allegarse a ella, todas las cosas que quisiera hacer con ella las podía hacer, porque el esclavo no tenía ley, es decir, para el esclavo no había protección. El esclavo estaba desprovisto de leyes que lo asistieran. Las leyes para los esclavos estaban sumamente limitadas. Solamente habían algunas que buscaban la manera de que en el año séptimo, cuando la tierra tenía descanso, porque había un año sabático todo el año, entonces en esa época podrían también salir el esclavo, y podía también restituir a su mujer si había conseguido mujer, pero esto solamente si el patrón convenía, o si no, allí tenía que dejarla o seguir ahí como esclavo para poder tener a su mujer. Eran muy duras las leyes. Esa señora había sido una persona muy bien orientada, era la esposa de un profeta, pero el profeta ya había muerto. Como el profeta murió, las mujeres en la época bíblica no tenían tampoco ninguna significancia de tipo jurídico, estaban muertas, anuladas, porque las leyes de Israel no favorecían para nada a las mujeres. Ellas perdían sus derechos. Sus derechos estaban representados primero en los padres, segundo el marido, a quien los padres la dieran por esposa. Pero una vez que él moría, la mujer no quedaba como hoy, que queda con los gananciales de la sociedad y se liquida la sociedad conyugal, y entonces el 50% de los bienes adquiridos, de todo lo que es la masa sucesoria, entonces de esos bienes adquiridos entran a ser patrimonio único de la señora, de la esposa. En esa liquidación se le denominan a esos bienes los gananciales. Pero en la época del pueblo de Israel no existían los gananciales para las mujeres. O sea, hoy existen los gananciales para el hombre o la mujer porque están en los mismos derechos, pueden adquirir en las mismas condiciones también, pueden comprar, vender las mujeres, pero las mujeres no podían vender, no podían comprar, no podían tampoco reclamar los gananciales, porque no existían, para ellas no existían. Entonces esta señora había muerto, versículo 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Qué cosa tan dolorosa para el profeta Eliseo. ¿Quién había sido el esposo de ella? Pues nada más que un profeta igual que Eliseo. De pronto no tenía todos esos favores de parte de Dios igual Eliseo, pero era un profeta. De todas maneras era un gran hijo de Dios. Como el profeta había muerto, repito, no le quedaron a ella bienes a su favor, y ella adquirió algunas obligaciones, no teniendo cómo pagarlas. Ya el acreedor había venido para decirle que en la próxima se le llevaba a sus hijos, y esos hijos iban a quedar como siervos, como esclavos de aquel sujeto acreedor. Bien, en esa situación tan angustiosa, inmediatamente el profeta se ve abocado a buscarle una solución. El problema está causado, la obligación está adquirida, el acreedor tenía el respaldo de los soldados de la época, y él podía llegar a los jueces de Israel y manifestarle: esta señora me debe un dinero. Y los jueces, como en todas las épocas, nunca manejan la ley con el corazón, sino con las normas. Según esto, las normas en esa época había que pagar con lo que tuviese. Si no habían bienes, se pagaba con los hijos o se pagaba en cárcel, pero se pagaba la obligación.
Como ya no había otro camino en este momento porque la viuda estaba sin nada, pues lo único que quedaban eran los hijos. Los jueces no sentían conmiseración, o si la sentían no la podían aplicar, porque nunca el derecho ha sido aplicado en equidad. En equidad no hay derecho, en equidad lo que hay es justicia, pero no hay derecho. La justicia por equidad sí es justicia, pero la justicia por derecho no es justicia, porque el derecho es una norma seca, fría, inertes, simplemente allí un molde jurídico que está para recibir a cualquier sujeto que entre en esa conducta y allí lo castiga. Entonces no tiene absolutamente compasión de nada el derecho positivo. Eso es lo que ocurre en ese momento. No tenía esa mujer de escapatoria, la situación era muy difícil, supremamente difícil. Como el profeta sí sabía la situación, entonces recibe de Dios la iluminación, porque nada se mueve en este mundo sin la misericordia y sin la voluntad de Dios, ni siquiera un cabello de la cabeza. ¿Por qué digo que es Dios el que entra a pagar con su propia mano esta obligación? Porque Eliseo sencillamente era un hombre de Dios, pero no era Dios. O sea, Eliseo podía pedirle a Dios, pero no podía hacer nada por sus medios si Dios no le daba la respuesta. Eliseo se llena de compasión y de misericordia, y allí quiere convertir entonces agua en aceite para poner a esta señora a que vende el aceite, porque el aceite se vendía rápido como venderse el oro. Tener aceite en la casa era exactamente como tener un puñado de oro en nuestros días. Tener usted oro en segundos, en fracciones de minutos, tiene la plata en efectivo, porque el dinero es oro en bruto, diríamos así. Entonces, ese es lo que hace el profeta. Inmediatamente piensa en algo que se pueda vender inmediatamente, instantáneamente. ¿Por qué el aceite se vendía tanto? Porque con el aceite se hacían las tortas. Casi todo Israel comía el desayuno y casi en el día las tortas eran permanentemente tortas de harina de trigo. Se hacían y tenían que amasarse con aceite, freírse con aceite. Entonces eso generalmente, algunas eran asadas, pero otras las freían. Entonces el aceite estaba presente, pero el aceite también era muy necesario porque con él era que se prendían las antorchas. O sea, el aceite era la luz eléctrica. Imaginémonos en este momento que tuviéramos que alumbrar a Bogotá en aceite. ¿Cómo tendríamos que conseguir el aceite como fuese y a cualquier velocidad y a cualquier costo? Que toda esta ciudad de 10 millones de habitantes casi en este momento tuviese que alumbrarse con solo aceite. Cuando eso no había petróleo, no se había descubierto todavía, el mineral existía, pero no se alumbraba la gente con petróleo, era con aceite. Con aceite era que se alumbraban los reyes y todas las casas de las personas que existiesen en esa época. El aceite era lo único. Cuando había un matrimonio, por eso habla la Biblia de las lámparas, cada uno salía con sus lámparas, las vírgenes que tenían las lámparas con aceite. Entonces por eso el aceite era de mucha valía y era fundamental. Habiendo aceite y habiendo harina, había comida. Pero la harina era mucho más fácil de conseguir, el aceite era más valioso. Entonces es allí cuando el profeta recurre, como en estos momentos, decir nosotros, pues convirtamos algo en oro, ya en el acto. Porque teniendo oro, inmediatamente puede puede convertirlo en efectivo. Y es así como dice el profeta. Voy a leer y ustedes conmigo en el versículo 2. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tiene en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. O sea, el profeta le dije: ¿qué quiere que haga yo? O sea, deme una idea, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo? ¿Ah? Porque tiene a sus hijos que ya se los van a llevar, pero yo ¿qué hago? ¿Cómo le resuelvo su problema? ¿Qué tiene en la casa? Yo tengo una vasija de aceite. Él sabía que el aceite era lo más valioso, como dije antes, y fácil de convertir en dinero. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Resulta que la palabra del profeta
no era en sí del profeta, era el mismo Dios el que hablaba por el medio del profeta, porque Dios le iluminaba y Dios hacía el milagro. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y en cuanto una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué es lo que hace el profeta aquí? Multiplicar. No necesita, como en otras oportunidades, convertir el agua en aceite. La señora tenía un mínimo de aceite en una vasija. Y él manda traer muchas vasijas, o sea, las de toda la vecindad, que traigan las vasijas de todos los amigos, de todas las partes circunvecinas, esto es cántaros, óderes, bueno, lo que tuviese, lo que encontrara, vasijas de cuero, vasijas de barro, todo lo que hubiese a su alrededor que estuviera vacío. Y entonces échale un poquito de aceite. Enseguida se llenaba esa tinaja de aceite. Y eche otro poquito allí y todos se fueron llenando. Inmediatamente empezó a multiplicarse y todas las vasijas se llenaron. Y el profeta dijo, ¿quedan más vasijas? Dijo, no queda en la vecindad, no hay más, se acabó, no hay más. Como ya no había más, cesó el aceite. Así es como el milagro se produce allí. ¿Quién era el que multiplicaba el aceite? Pregunto en este momento. La gente podría decir, pues el profeta. Pues mi querido amigo, para que no se equivoque, no era el profeta, porque el profeta no tenía esa capacidad. El aceite lo multiplicaba Dios para que la señora pagara la obligación. Así como a Lázaro lo resucitó fue Dios, y así como el apóstol San Pablo resucitó también a una persona que se cayó de un tercer piso cuando él estaba predicando, en esas mismas condiciones es el mismo Dios que multiplicó los panes en la época de Jesús, es el mismo Dios el que multiplicó el aceite. Entonces, ¿qué ocurre cuando el aceite queda multiplicado? Sigamos la lectura. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, o sea, le dijo al profeta, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta fue la maravilla grande que ocurre, porque ya la señora tenía allí la solución de su problema, o sea, su necesidad quedó saldada, quedó completamente excluida de obligaciones, de deudas, y pudo vivir bien con sus hijos. Este es uno de los milagros grandes que encontramos sobre las deudas y cómo Dios las cubre. Entonces, mi apreciado amigos, yo quiero traer este caso directamente a su problema y al de todos los que estemos en este momento o estamos aquí, y cualquier persona en el mundo que escuche este mensaje. Mire usted el camino práctico para poder llegar a la solución. No se desenfrene en el susto y vaya a desencadenar usted entonces en el suicidio, porque miles y miles de personas, incontables son las cifras, que se han suicidado por causa de las deudas. Son muchas las personas. Y otros los han afectado tanto las deudas, es en un porcentaje tan elevado que me es imposible en este momento decir el porcentaje, pero es demasiado las personas que han sido afectadas por las deudas que les han dejado en la ruina, les han llevado todas las cosas, otros al sepulcro, como dije antes. Si usted está en este momento en sobresaltos, si usted está en este momento a punto de suicidarse por alguna deuda, por alguna obligación adquirida y con imposibilidad de cubrir esa obligación, yo lo invito a que usted aterrice y en este mismo momento usted haga lo que hizo la viuda. Le contó el problema a Eliseo, pero es que Eliseo representaba en ese momento la misma obra de Dios, porque Eliseo era un profeta de Dios que podía hacer maravillas en el nombre de Dios, porque Dios lo respaldaba. Entonces, ya usted no necesita la mediación de Eliseo, porque Eliseo se murió, pero quedó
aquí el mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pagó sus enfermedades, pagó con su muerte también el precio de sus pecados y pagó también el precio de sus deudas, mi estimado amigo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, si usted le pide de corazón y se arrepiente y le hace una promesa, ojalá, que no vuelve a incurrir en obligaciones difíciles que no pueda usted cumplir oportunamente, si usted de corazón se arrepiente y busca a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y le trae el problema como se lo trajo la viuda a Eliseo y le contó: mire Señor, yo ya estoy en este problema, me quedan pocos minutos o pocos días, ya mis hijos se los van a llevar, el acreedor ya vino a llevarse a mis hijos, entonces esto es muy grave. Y allí se le respondió: si usted también acude en este momento a Dios, el que resuelve los problemas, a Dios Padre, que es el dueño de todo el universo y por debajo de Él está todo lo demás, porque Él es potente y poderoso sobre todo poder, y le pide al Dios Padre Todopoderoso a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que le perdone sus pecados, que le ayude a cubrir esa obligación, que usted quiere también libertad, créame mi estimado amigo, mi apreciado hermano, que ya en este momento, instantáneamente, de manera inmediata, empiezan a abrirse todas las oportunidades. Por algún lado, Dios le encuentra la solución, porque para Dios nada hay difícil. Entonces empiezan a llenar las tinajas de aceite, pero esto en lenguaje figurado para usted, empiezan a resultar algunos negocios. Algo le puede suceder, algún amigo por algún lado le puede decir: mire señor o señora, estoy vendiendo esta casa y necesito que me ayude, y de pronto yo le doy una enorme comisión o una tremenda comisión, o se la dejo en 30 millones para que usted la venda en 40, en 50, en 60, como pueda, realmente yo lo que necesito, por algún lado, y a usted se le aparecen y se le presentan y se le aparejan las cosas, y resultó pagando su deuda y libre, porque Dios sí cumple y Dios está muy determinado a ayudar a la persona en los momentos más difíciles. Entre más angustia y más debilidad usted presente, mayor es la respuesta de Dios, y más urgente y más rápida, porque Dios se gloría en la debilidad manifiesta de los seres humanos. Cuando la persona está en debilidad absoluta, cuando ya llega a aquellos límites que dice: yo no doy más, no puedo más, aquí me quedé sin recursos, ahí es donde a Dios le encanta actuar, porque allí es donde toda la honra y toda la gloria la adquiere Dios, porque usted se ha dado cuenta que no fue con recursos humanos, materiales, que hubo un milagro que se presentó allí, y entonces así, con el agradecimiento que María Magdalena manifestó a Jesús por tan enorme perdón, así también la persona, cuando encuentra estas maravillas, se regocija y le entrega a Dios la máxima honra, la máxima gloria, comprendiendo que todo fue de su mano. Entonces eso es para la honra y la gloria de Dios. Su obligación, mi estimado amigo, puede que sea muy grande, pero para Dios es muy simple, y lo único que usted va a encontrar es que allí, a través de ese medio, puede honrar y glorificarse Dios. Puede honrarse y glorificarse Dios mediante aquella deuda impagable que usted tiene en este momento. Créale a Dios, arrodíllese delante de Él, pida perdón por sus culpas y arrepiéntase de esta desobediencia, y entonces encontrará la respuesta y la solución a sus problemas. Dios lo bendiga de manera generosa, es mi deseo. Amén.